Cuando yo era niña, esta era la casa de mis abuelos y venía siempre a visitarlos porque me gustaba mucho. Y los militares venían a la sierra, venían en jeep, en esos tiempos no existían las 4x4, y había tipo una columna de piedra. Ahí existían como unos números y ponían unas cosas y ahí medían el viento ya para los molinos eólicos. Pero años, muchos años atrás. No hay país en el mundo que haya cambiado en 4 años desde menos del 1% de generación de energía eólica en su matriz a casi un 40%. Eso es lo que pasó en Uruguay y realmente fue un desafío desde todo punto de vista, pero se hizo en equipo. Con esta transformación lo que logramos fue romper 3 falsos paradigmas que existían. El primero es que sin subsidios no hay energías renovables. No es cierto, nosotros no subsidiamos. Segundo, que las energías renovables son más caras. Tampoco es cierto. No solamente no aumentaron, sino que disminuyó fuertemente el costo de producción de electricidad en cerca de $500 millones por año. Y tercero, que no se podía superar un determinado porcentaje de energías renovables. Tampoco es cierto, 98% de promedio anual y cerca del 100% por momento en energía eólica en particular. A ver cómo es. Este hombre fue elegido por la revista Fortune en 2016 como uno de los 50 líderes mundiales. Compartió entonces podio con la canciller alemana, el Papa o el primer ministro de Canadá. ¿Está bueno? Sí. La publicación reconocía así su labor al frente de la Dirección General de la Energía, una labor que ha contribuido a dejar un mejor legado a las generaciones futuras. Of Climate change Uruguay. Uruguay. Meses antes de este reconocimiento, Ramón Méndez había formado parte de la delegación uruguaya en la Cumbre del Clima de París. En la Cumbre Climática de París en el año 2015, lo que llamó la atención justamente era que podía existir un ejemplo en el cual se mostrara que es posible transformar la matriz energética. Es posible ir a una matriz muy poco contaminante, muy poca emisora de gases de efecto invernadero, y eso generó una cantidad de interés en varios eventos paralelos que se hicieron donde fuimos invitados a compartir cómo era la experiencia uruguaya. Y eso de decir, sí, es posible hacer las cosas de manera diferente. Una manera diferente que ha logrado que casi el 100% de la energía eléctrica que consume este país, de apenas 3,5 millones de habitantes, proceda de fuentes renovables, del agua, del sol, de biomasa y del viento. Humberto Machado ha sido testigo desde el inicio de la Revolución del Viento. Desde su casa en la Sierra de los Caracoles, vio en primera fila junto a su esposa cómo se construyó el primer parque eólico del país. No hace tanto de aquello, se inauguró en 2009. Digo, ahora voy a tomar unos matecitos. El primer molino, bueno, teníamos la novedad porque nunca habíamos visto y entonces nos fuimos todos a la sierra como propietarios del campo porque no dejaban a personas extrañas, pero a nosotros nos permitieron. Nos sentamos ahí sobre las rocas y trajeron una grúa muy grande de Brasil. Ahí la grúa le levantaba los anillos y los iba colocando. Y había una persona dentro que ahí los guiaba para que cayeran bien enfrente uno del otro. Siempre subía cuando lo estaban armando, cuando estaban haciendo las bases, la explotación que dinamitaban mucho, porque para las bases del molino y donde había mucha piedra tenían que dinamitar mucho dinamitar. Graciela conocía ya desde antes el poderío del viento. Este molino era, cuando yo era niña, muy niña, lo conocí en la esquina de la casa allí, era con lo que se alimentaba la luz
y daba luz para todas las piezas. Es decir, que pienso que tiene más de 100 años. Acá van las aspas, ahí, y él solo busca la ubicación del viento. Acá está serenito. Vos subís cerca de los molinos y es otro viento. El parque eólico en la Sierra de los Caracoles es uno de los más de 40 que existen en el país. Es propiedad exclusiva de UTE, la empresa eléctrica pública de Uruguay. Bueno, no, de acuerdo a lo que tenemos planificado para hoy, nos quedaría ir a ver la inspección de los elevadores del aerogenerador 4. Sí, están trabajando ahora en mantenimiento, así que podemos... Perfecto. Dale. El parque tiene 10 molinos y son los más pequeños a escala industrial del país, pero fueron los primeros, así que su montaje fue todo un reto. Construir este parque no fue trivial, fue de los primeros parques eólicos en altura que se construyó y tuvimos que superar muchas cosas, entre otras la caminería. Llegar con un aerogenerador con las toneladas que pesa hasta acá arriba o con las grúas para el montaje no fue trivial. Incorporar muchos aerogeneradores en poco tiempo requirió el uso de todas las estrategias para traer esos aerogeneradores que eran importados. Se usaron los puertos, 2 puertos de ellos, Montevideo y lo que es el puerto de Fraiventos, y realmente cambió la naturaleza hasta del puerto, la geografía del puerto en el cual entraran esos equipos enormes y después lo que fue las carreteras. Las carreteras nacionales llenas de aerogeneradores. Y realmente fue una epopeya, pero una epopeya que dio sus frutos y además aprendimos muchísimo. Ramón Méndez es actualmente el director de planificación de la Intendencia de Montevideo. Desde ahí recuerda cómo era la situación energética antes de que el primer gobierno de Tabaré Vázquez revolucionara este pequeño país con el viento. En 2008 vivíamos lo que se puede llamar la tormenta perfecta. Llevamos muchos años de casi inversiones inexistentes, fruto de un marco regulatorio que colocaba todo en manos del sector privado, sin los incentivos suficientes para que las cosas ocurrieran, con falta de planificación. Y como consecuencia teníamos una matriz energética insuficiente, teníamos apagones frecuentes, una dependencia enorme de combustibles importados, en particular una dependencia muy fuerte del petróleo que no tenemos y a costos que se iban incrementando, con un impacto ambiental creciente, con superados nuestras capacidades de instalar nuevas plantas hidráulicas y encima el país se puso a crecer a tasas desconocidas, con lo cual la demanda empezó a crecer muchísimo, en particular en apenas 4 años, entre el 2004 y el 2010, 5 años, el sector industrial triplicó su demanda de energía. Gracias. Justo ese año, en 2010, todos los partidos políticos dejaron sus diferencias ideológicas de lado e hicieron de la política energética un asunto de Estado. Supieron estar a la altura y aprobaron el modelo que querían para los próximos 20 años. Los grandes organismos internacionales decían que Uruguay no lo iba a lograr, que estaba haciendo las cosas mal, que no subsidiaba como se subsidiaba en aquel momento en todo el mundo y que por lo tanto nunca íbamos a lograr el objetivo. Pero lo lograron. Uruguay gasta unos $500 millones en energía, 2.000 menos que en 2012. Además, actualmente, solo el 2% de la electricidad que se consume se genera a partir de fuentes fósiles. En 2012 era un 36%. Hace algunos años, cuando tenía que ir a estudiar muy temprano en la mañana, en la Central Valle estaba encendida y había muchas más chimeneas de las que hay hoy. Y era un poco deprimente. Era un poco deprimente pasar en el ómnibus por ahí y ver toda esa cantidad de chimeneas humeantes llenando de humo negro Montevideo. Bueno, por suerte están apagadas ahora. Hoy las centrales térmicas del país apenas necesitan prenderse. Están de backup para cuando los recursos naturales no bastan.
El agua es, al igual que antes, la fuente principal para el abastecimiento energético. La mitad de la electricidad se genera en las represas del país. Un 10% procede de residuos agropecuarios e industriales y del sol. Pero es el viento, con un 38%, el gran protagonista del cambio de matriz eléctrica. Una cifra que en todo el mundo solo supera Dinamarca. Si uno analiza la historia, la energía eólica va con el Uruguay. En los campos del Uruguay se instalaba energía eólica para tomar agua, bombear agua a tanques, y esos son los molinos que hoy aún se ven, son los molinos americanos de bombeo de agua. Pero también en los años 30, 40, 50 llegaron los famosos wind chargers. Eran cargadores eólicos de pequeña potencia que cargaban baterías, y con eso nos criamos viéndolos hasta los años 60, 70. Y bueno, eso fue parte, digamos, de algo que desde hace muchos años en el Uruguay se sabe que hay un potencial importante y se ha desarrollado el conocimiento para poder aplicarlo. El conocimiento que ha posibilitado la revolución del viento se esconde detrás de este dios, Eolo. Estamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y este impresionante artefacto de madera es un túnel de viento. En la UDELAR se han formado y dan clase muchos de los ingenieros que hoy trabajan en parques eólicos, empresas y en la administración. Bueno, el túnel de viento de Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República ha sido central en la posibilidad de explotar el recurso eólico en términos de poder identificar sitios de topografía compleja y el aprovechamiento óptimo de la energía eólica a nivel nacional. En el túnel de viento lo que se hace es reproducir el flujo en la capa límite atmosférica, modelar sitios de topografía compleja a través de maqueta física, y con mediciones que se realizan dentro del túnel a partir de anemómetros de hilo caliente se identifican sitios donde se tiene la mayor posibilidad de instalar aerogeneradores y extraer la máxima cantidad de energía posible. Bueno, vamos a ver si logramos posicionar el robot más cerca del punto 20. Aquí se desarrolló en 2009 el mapa eólico de Uruguay cuando se comenzaba a planear la revolución del viento. El mapa eólico fue un trabajo liderado por el profesor Cataldo. Se refiere al estudio de los sitios con mayor potencial eólico, con mayor disponibilidad de viento, mayores velocidades de viento en el territorio nacional. En todo el territorio nacional se puede explotar el recurso eólico, ya que las velocidades de viento son aprovechables. En particular, en la región costera se tienen algunas sierras, como la Sierra de los Caracoles, en donde se tiene un parque emblemático instalado, en donde las características de la sierra y de los vientos predominantes hacen que aquel sitio sea destacado en la región. En la UDELAR miran hacia adelante con optimismo. También en esta facultad se ha desarrollado la herramienta de software libre que permite planificar y operar la matriz eléctrica uruguaya. Y actualmente están trabajando en modelos para mejorar la predicción del recurso eólico y en redes inteligentes, lo que se prevé que será el futuro. Pero nosotros volamos ahora en dirección contraria, hacia el pasado, en concreto a 2010. En un día se logra montar un aerogenerador. Cada uno pesa aproximadamente 220 toneladas. La góndola pesa casi 67 toneladas. Así contaba TV Ciudad a los uruguayos cómo se construyó la segunda fase del parque eólico de la Sierra de los Caracoles. Y no son uruguayos, está claro. No, hay algunos daneses, algunos polacos, hay portugueses, hay españoles. Esta gente trabaja en cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? Es una empresa que se dedica... Pero la revolución del viento también impulsó a la economía del país. Se estima que el cambio de matriz eléctrica generó unos 50.000 puestos de trabajo. Además, se obligó a las empresas privadas que construyeron los parques a incluir un porcentaje de componente nacional, sobre todo pequeñas piezas, empresas de servicios o torres de hormigón, porque aerogeneradores industriales de este porte no se fabrican en Uruguay. ¿Cuánto es el numerito este que calculamos frente a ese escenario? Al presidente de la compañía eléctrica uruguaya le gusta hacer números. El país logró captar una inversión de $3.000 millones para poder levantar los 700 aerogeneradores que ahora pueblan las carreteras. La clave
tenía que ver con el modelo económico, con el modelo financiero. En ese sentido utilizamos todas las alternativas. Por un lado, compramos molinos como UTE, como empresa de todos los uruguayos, inversión pública. También hicimos una modalidad que no es muy común, que es arrendamiento de máquinas para generar energía eléctrica. Tenemos un parque de 70 megavatios. Pero lo que dio la mayor cantidad de volumen de energía eólica en nuestra matriz actualmente es la compra de energía por parte de UTE en contratos de 20 años. Contratos, los llamados PPA, por los que UTE aseguraba durante ese tiempo a las empresas constructoras de los parques la compra de energía producida a un precio estipulado de antemano. Pero también la otra cosa que hicimos a caballo de la matriz eléctrica fue ir al mercado de valores. La UTE desarrolló algo así como 300 megavatios de esos 1.500 que hay instalados en el Uruguay y fuimos al mercado de valores. Nos constituimos en socios, 20% la UTE, el 80% distribuido en ahorro popular con $100. Había gente que se asociaba con UTE para construir un parque eólico y era parte del cambio de la matriz eléctrica. Eso en el último parque eólico Valentines, con una sociedad anónima, porque hicimos en sociedad anónima y en fideicomisos, en esta última tuvimos 10.000 socios. Socios como este estudiante de ingeniería, un apasionado de las energías renovables que compró acciones y al que le ha salido muy rentable convertirse en correvolucionario del viento. El proyecto tenía básicamente una rentabilidad asegurada, dado que todo lo que se producía en energía se vendía a UTE a un precio fijo por 20 años. La TIR del proyecto la calcularon a un 11% y el año pasado dio un 11% de rentabilidad, lo que asegura que el proyecto está funcionando como corresponde. El boom eólico de Uruguay también ha llegado aquí, a industrias como este lavadero de lana en el departamento de Florida. Tenemos 2 molinos que son los que alimentan a la planta de la energía que se necesita. Y nosotros lo que hacemos es, en la industria, clasificamos la lana sucia que viene de los establecimientos, después pasa al lavado, al cardado y peinado, y después de ahí se exporta según los destinos. La lanera funciona de forma ininterrumpida. Su consumo energético equivale al de 430 familias. En Grau es la primera industria en Uruguay que utilizó la fuerza del viento para autoabastecerse. Gracias a los beneficios fiscales, el negocio salió redondo. La génesis de todo esto era obtener economías para poder seguir siendo competitivo y luego de 9 años, como cierre, lo que podemos decir son que los molinos son muy fáciles de operar, son prácticamente automáticos, no hay que estar supervisando nada, todo se hace de manera remota. Y lo otro importante es que nos ha permitido ahorrarnos más o menos $300.000 por año, que no es poca cosa, y otra cantidad igual de otros $300.000 de venta de energía. Y eso nos permite ser más competitivos y nos permite, que es nuestra estrategia final, poder seguir funcionando en un pueblo rural chico de Uruguay, que es una bendición no solo para nosotros, sino para la gente, ¿no? Hoy está de visita uno de los fundadores de Ventus, la empresa que instaló los aerogeneradores. Pancho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ventus es una empresa uruguaya con sede también en Argentina, Colombia y Chile. Ha instalado ya 15 pequeños parques eólicos en el país, algo que parecía un sueño cuando en 2010 un grupo de compañeros de universidad creó esta empresa. Todo ese know-how que adquirimos en la Revolución Industrial Uruguaya, estamos exportándolo con ingenieros uruguayos viajando a cada uno de estos países para asesorar a sponsors o a industrias que quieran invertir en esas áreas. Pero hoy Uruguay exporta algo más que know-how a la región. Gracias al viento, el país pasó de tener que importar electricidad para abastecerse a ser un exportador neto. El 10% de electricidad que produce la envía a Argentina y Brasil. Eso a pesar de que el consumo eléctrico ha seguido creciendo en los últimos años.
En este escenario futurista es fácil hacerse a la idea de la complejidad que supone administrar a tiempo real una matriz eléctrica que se abastece de fuentes energéticas tan diversas. David, llama a los motores que no van a ser necesarios porque estamos con mucho viento, pero por la demanda no va a ser necesario. Estamos en el despacho de cargas de la UTE en Montevideo. Y estos hombres son los encargados de garantizar que no se produzcan cortes eléctricos en el sistema. Eso, aunque no esté soplando el viento, no brille el sol o las represas estuvieran secas. La generación eólica y fotovoltaica son por naturaleza intermitentes. Eso lo que produce es que el despacho nacional de cargas del país tiene que poder estar siempre atento a responder a la demanda instantáneamente. Hoy tenemos una demanda que es totalmente renovable, es decir, no tenemos ninguna central térmica funcionando. Hay poco viento, así que dentro de todo el peso de la generación eólica dentro de lo que es la generación del día es bastante baja, no es algo tan habitual. Tenemos momentos y días en que la generación eólica se acerca mucho a la demanda total, instantánea, e incluso ha llegado a superarla en momentos en que estamos ya francamente exportando a los países vecinos. Tradicionalmente se ha venido trabajando para ofrecer la electricidad de acuerdo a la demanda. En el futuro, las redes inteligentes permitirán mejorar la eficiencia energética empleando la electricidad cuando se está generando. Los jóvenes que vienen a la Universidad Tecnológica del Uruguay serán en parte los encargados de dar respuesta a los nuevos desafíos del viento. Desde hace 3 años, este centro público ofrece en el interior del país la ingeniería en energías renovables, con las especialidades de fotovoltaica y eólica, y motivación les sobra. Acá estamos con nuestro aerogenerador, el Pigot. Como puedes ver, acá tienen 3 palas de madera. Acá está la placa que las une a las 3. También se puede ver una de nuestras mejoras que le hicimos acá con respecto al manual. Luego hicimos el generador eléctrico, ¿sí? Que tiene 24 imanes y 9 bobinas. Que es un aerogenerador de pequeña escala, es 700 watts nominal, y como podrás ver, lo probamos en el campo, arriba de una camioneta, y generó electricidad. Me parecía interesante el tema de los molinos y también que iba a haber probablemente trabajo. Y yo me veo trabajando en mantenimiento, pero también en diseño de parques, acá en Uruguay o si se puede afuera, también sería un gusto para mí. Cada año pueden ingresar 50 nuevos alumnos. El entusiasmo de los jóvenes que tomarán el relevo a los actuales profesionales de las energías renovables se respira en todas y cada una de sus aulas. La directora del centro está segura de que contagiarán la pasión y el conocimiento a toda la región. Dentro de 5 años pretendemos encontrar a nuestros estudiantes tanto aquí en Uruguay como recorriendo el mundo, yendo y viniendo trayendo las tecnologías. Tenemos programas de movilidad desde el día 1 en la universidad, lo cual permite, y ya tenemos muchos de estos estudiantes que están hoy acá, ya han estado en China, han estado en Francia, han estado viajando por distintos lugares y vuelven con ese trabajo para desarrollarlo con sus compañeros. Por lo tanto, pensamos que podemos ser realmente eso, un centro de innovación y capacitación, además de cubrir las necesidades del país. Un país que con la revolución del viento ha dejado claro que es posible. Que es posible reducir los costos de la producción de energía eléctrica con un modelo sostenible y no contaminante. Pero para Ramón Méndez, tras la del viento, aún quedan otras revoluciones pendientes.
Si pensamos en el futuro, en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, el tema no es solamente transformar la matriz energética, ni siquiera solamente luchar contra el cambio climático. Tenemos que replantearnos cómo queremos que sea la economía sustentable que el mundo y el futuro de la Tierra exige y el futuro de la vida humana exige. Y eso pasa por abandonar de alguna forma ese criterio lineal de producción en el cual tomamos materias primas de la naturaleza, las transformamos para generar productos que a veces compramos y ni siquiera sabemos muy bien por qué. ¿Cómo funciona? Con el sol. Este funciona con el sol porque tiene un panel fotovoltaico, pero esto es un molino de viento. Con los molinos, Uruguay deja ya a las generaciones futuras un mundo mejor. ¿Es mejor el mundo así con el molino de viento? Ajá. ¿Por qué? Porque tiene energía. ¿Y cómo es la energía? ¿De dónde viene? No sé. Del viento. Del viento.